Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Keynote. Keynote, para aquellos de vosotros que no lo sepáis, es la aplicación equivalente a PowerPoint para Mac. Dentro de vuestro Mac, obviamente, podéis utilizar PowerPoint si tenéis Office, pero también existen las aplicaciones paralelas, y cuando digo paralelas siempre lo digo en sentido figurado, que equivalen a cada una de las de Office. Keynote equivale a PowerPoint, Pages equivale a Word y Numbers equivale a Excel. Hoy, como os digo, arrancamos con Keynote. Lo primero que tenéis que saber es que podéis adquirir Keynote si no lo tenéis ya en el ordenador, que es muy probable que si lo acabáis de comprar lo tengáis preinstalado, lo podéis encontrar en la App Store. Vamos a poner aquí directamente en búsqueda Keynote, se escribe así. Keynote es presentación en inglés. Veis que aquí aparece, está instalada, con lo cual yo ya no tengo nada más que abrirla. Si no lo tenéis instalada, pues obviamente tendréis que descargarla e instalarla en el ordenador. Dicho esto, para ejecutar la aplicación tenéis dos opciones. O bien entráis en la carpeta de aplicaciones, buscáis Keynote y hacéis doble clic sobre ella, o la buscáis bien en Alfred, aquellos de vosotros que utilicéis Alfred, o bien desde Spotlight, desde aquí arriba. Vamos a buscarlo desde Spotlight para que veáis cómo se hace. Ponemos Keynote, Intro y se nos abre Keynote. Si utilizáis Keynote por primera vez, en vez de esta pantalla se abrirá una de bienvenida y si la habéis utilizado más veces aparecerá esta pantalla con documentos en caso de que ya tengáis documentos en iCloud o en el Mac. Desde esta pantalla, e igualmente que se puede hacer desde cualquiera de las otras aplicaciones de iWork, se puede crear un nuevo documento o ver los que ya hay. De momento vamos a crear un nuevo documento. Al seleccionar nuevo documento, lo que nos aparece son las plantillas disponibles. Veis que aquí arriba tengo dos opciones, estándar o panorámico. Esto se refiere al formato de pantalla. Si vosotros sabéis que vais a hacer la presentación en una pantalla panorámica, elegiréis formato panorámico. Si pensáis que lo vais a hacer en una pantalla normal, estándar, elegiríais estándar, obviamente. El estándar es una pantalla de 4:3 y el panorámico una pantalla de 16:9. Lo de 4:3 y 16:9 supongo que todos sabéis que es un ratio. Pero bueno, el estándar o, mirad, panorámico, veis, es más alargado, ¿ves? Más corto y más alargado. Vamos a dejarlo de momento en estándar. Y que sepáis que lo que elijáis aquí no os va a condicionar para nada. Es decir, en cualquier momento dentro de la presentación podéis cambiar al formato panorámico si luego cambiáis de opinión. Entonces, vamos a elegir, pues, no lo sé, esta misma. Esta que pone cianotipo. Vamos a hacer doble clic y seleccionamos. Nada más abrirse esta plantilla, vamos a ver, voy a bajar un poco el zoom porque se ve demasiado grande, ahí. Nada más abrirse la plantilla, vemos la pantalla, la interfaz de programa de Keynote. Y lo primero que vamos a hacer es, como siempre, explicar las partes de las que consta esta interfaz de programa. Vemos aquí a la izquierda esta columna que podemos hacer más grande o más pequeña y en la que aparecen las diapositivas que ya tenemos. En este caso solo tenemos una. Si yo le doy a añadir diapositiva, me da a elegir dentro del tema, dentro de la plantilla que yo he elegido, varias diferentes. Por ejemplo, vamos a elegir esta para tener una segunda. Y veis que ahora en la columna de la izquierda sigo teniendo mis dos diapositivas. Lo siguiente que tenemos es la ventana principal, que es esta de aquí, y esta ventana principal es donde editamos cada una de las diapositivas. Cuando seleccionamos una aquí, en la columna de la izquierda, se ve en la ventana central. Si cambiamos de selección en la columna de la izquierda, cambia lógicamente lo que vemos en la columna central. Luego tenemos la columna de la derecha y la columna de la derecha cambia según lo que tengamos elegido. Podemos elegir arriba formato, animar o documento. Vamos a ir luego viendo cada uno de ellos en detalle, pero ahora simplemente sepáis que cambia según tengamos elegido formato, animar o documento. Y luego tenemos, como siempre, la barra superior. En la barra superior vemos varios iconos. El primero es visualización. Si yo le doy en visualización, me deja seleccionar navegador, que es lo que está seleccionado actualmente, es decir, a la izquierda las diapositivas y en el centro la ventana principal. Tengo la opción de seleccionar solo diapositiva y entonces quitamos la barra de navegador. Tengo la opción de seleccionar mesa luminosa. Me salen como contactos pequeñitos
como negativos de todas las diapositivas que yo tengo dentro de mi proyecto, y aquí puedo cambiarles el orden, luego lo veremos con más tranquilidad, pero que sepáis, pues también las puedo hacer más grandes o más pequeñas, pero que sepáis que aquí podemos ver de un vistazo todo lo que tenemos dentro de nuestra presentación. Luego tenemos esquema, que ahora mismo no hay nada porque no tengo texto dentro, no tengo contenido y por eso no aparece nada, pero nos mostraría en esquema qué es lo que hay, cuál es el contenido que hay dentro de la presentación. Luego tengo editar diapositivas maestras, y si hago clic en editar diapositivas maestras, lo que me deja es todas las diapositivas que están en este tema. Yo elijo una, por ejemplo esta, y puedo editarla. Si yo edito esto, edito el texto del título, lo hago más grande, más pequeño, aquí donde pone cliente, donde pone fecha, cambio lo que quiera, esta diapositiva va a cambiar siempre dentro de mi presentación. Es decir, cuando yo le dé a añadir diapositiva y elija foto horizontal, la foto horizontal ya no va a ser así de grande, sino, por ejemplo, así. ¿Veis? Si yo ahora le doy aquí, aceptar, y aquí le digo, vamos a poner visualización navegador, añadir diapositiva, veis que ahora si elijo foto central, ya directamente la foto nunca va a ser como era, sino así. Es decir, he editado la diapositiva maestra, la plantilla. Esto no quiere decir, vamos a ver, archivo nuevo, que si yo vuelvo a elegir la plantilla aquí, vamos a elegir otro y le doy a añadir diapositiva, veis que en este caso la de fotografía horizontal no ha cambiado. Es decir, al cambiar la diapositiva maestra la cambio solo para el proyecto en el que estoy trabajando. No toco realmente las plantillas generales para Keynote. Entonces, que sabéis que vais a utilizar mucho una diapositiva y que hay un cambio fundamental que vais a hacer en todas ellas, pues entonces lo mejor es editar la maestra, y vamos a otra vez a editar diapositivas maestras y vamos a ir aquí y la voy a volver a alargar así. Perfecto, aceptar. Lo mejor, como os decía, es, si sabéis que vais a hacer muchos cambios en una misma diapositiva, edita la diapositiva maestra y ya la tienes siempre con los cambios hechos y preparados. Lo siguiente que tenemos es mostrar, buscar y reemplazar. Como veis, aparece una barra de búsqueda para buscar texto. Luego tenemos mostrar reglas. Si yo le doy mostrar reglas, aparecen las reglas horizontal y vertical. Tenemos ocultar comentarios, que ahora mismo no hay ningún comentario y por lo tanto no se ocultan. Y tenemos, a ver, mostrar comentarios, y tenemos por fin mostrar notas del presentador. Estas notas del presentador son unas notas que yo puedo escribir aquí debajo. Por ejemplo, hola, esta diapositiva es de la casa que hemos diseñado en el campo. Estas notas del presentador solo van a estar disponibles, lógicamente, para el presentador de este proyecto. Si yo estoy mostrándole la presentación a un público, ellos verán solamente, lógicamente, la diapositiva, y yo puedo tener mis notas de presentador que son como mi chuleta. Y entonces la gente vería la diapositiva y yo leería, hola, esta diapositiva es de la casa que hemos diseñado en el campo. Es decir, yo puedo en cualquier momento ocultar las notas del presentador y no verlas, o ver las notas del presentador. Bien, eso parece que está bastante claro. Vamos a añadir alguna diapositiva más. Vamos a añadir esta y vamos a añadir esta, por ejemplo, y vamos a añadir esta. Bien, ya tengo varias diapositivas. En la columna de la izquierda, que la voy a hacer un poquito más ahí, más grande para que lo veáis, yo puedo mover las diapositivas, ¿veis?, de lugar, es decir, puedo cambiar sin ningún problema el orden en el que están las diapositivas. Puedo agrupar diapositivas, y agrupar diapositivas es muy fácil. Podemos, con la diapositiva seleccionada, pulsar la tecla tabulador, entonces pulso tabulador y veis que se indenta, es decir, se mete un poquito hacia la derecha. Y aquí aparece una flecha hacia abajo. Si yo hago clic en la flecha, la diapositiva se oculta. Hago clic en la flecha otra vez y aparece. Esto no quiere decir nada, porque mi diapositiva sigue estando aquí y entra dentro del orden. Pero a lo mejor si tenéis una presentación de 1000 diapositivas, os merece la pena agruparlas de manera que aquí en la columna de la izquierda no tengáis 1000, que tengáis grupos de, yo qué sé, 50, por ejemplo. Y así. ¿Que queréis agrupar otra más? Pues esta podría, ya os lo he dicho que es con Tab, o directamente con el ratón la arrastro un poquito hacia adentro y ya la tengo dentro. Si ahora le doy
aquí al triangulito, a la flecha, se ocultan esas dos. ¿Que quiero sacarlas? Pues muy fácil. Me pongo encima de la diapositiva que quiero sacar del grupo y hago Shift Tab, es decir, mayúsculas tabulador, y la saco, o directamente la selecciono y con el ratón la arrastro hacia la izquierda y la saco igualmente. Por supuesto, también dentro de la columna de la izquierda, si me pongo encima de una diapositiva y le doy a la tecla borrar, delete, se me borra la diapositiva. Eso es bastante sencillo de entender y no tenemos absolutamente ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es añadir un poquito de contenido. Voy a hacer aquí, voy a poner, esta es mi primera presentación. Y por Pepa Cobos, por ejemplo. Vamos a irnos aquí. Lista de elementos necesarios. Me voy a ir aquí y voy a poner hormigón, ladrillos, cemento y ventanas. Uy. Y me voy a ir aquí y voy a poner visión de la cocina. Posibles cambios. Y visión exterior. Casa de campo. Mayo 2014. Pepa Cobos. Y aquí visión exterior también. Y proyecto general de edificación. Vale, más o menos sabemos. Por supuesto, esto ya es una cosa que considero sabida y si no, podéis volver para atrás a los capítulos sobre Pages. Si yo selecciono una parte de texto, aquí en la barra de la izquierda, en la columna de la izquierda, si tengo seleccionado formato, puedo darle estilo a mi texto. Si selecciono la pestaña texto, puedo cambiar el tipo de letra, ahora es helvética Neue, puedo cambiarlo, está en condensada negrita, este es el tamaño, puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el estilo de carácter, es decir, que sea cursiva, que sea lo que sea. Vamos a ponerle ninguna, la alineación está a la izquierda, puedo decirle que sea centrado. Puedo indentarlo, puedo decir que esté centrado verticalmente, el espaciado entre líneas es de 0,9 y puedo decirle que sea ahí, doble, por ejemplo. Os habéis dado cuenta que estaba en 0,9, ahora si le doy aquí no puedo elegir nada más que 1. ¿Por qué? Porque ya sabéis, y lo sabéis por Pages, que si no pulso este triángulo se me restringen las opciones. Entonces, líneas, vamos a decirle 0,9, que es como estaba. Luego viñetas y listas, ninguna. En disposición podemos elegir la cantidad de columnas, el margen del texto, contraer el texto hasta que encaje, las sangrías, tabulaciones, bordes y reglas. En fin, no quiero entrar demasiado en todo esto porque ya sabéis por Pages que esto es muy sencillo de utilizar, no tiene mucho misterio. En estilo tenéis diferentes formas de tener este texto, es decir, el fondo, podéis cambiar el relleno del fondo, yo le pongo relleno degradado y tengo aquí mi relleno. De momento, la verdad es que no quiero ningún degradado, vámonos sin relleno. Puedo ponerle un borde, y ahí está el borde, o puedo ponerle una sombra, reflejo, que lo tenéis ahí, cambiar la opacidad, hacerlo más transparente o más opaco. Puedo cambiar todo lo que queráis. Y la disposición. Exactamente lo mismo que veíamos en Pages y que obviamente no es el objeto de este tutorial sobre Keynote. Si yo ahora le diera aquí arriba a reproducir, mirad lo que pasa. Le doy a reproducir, aparece la primera diapositiva de la presentación y lógicamente no pasa a la siguiente hasta que yo no se lo indique. ¿Cómo se lo indico? Pues bien con la flecha a la derecha o bien con la barra espaciadora. Voy a darle a la barra espaciadora y mirad lo que pasa. Pasa a la siguiente diapositiva. Estando aquí, exactamente lo mismo. Barra espaciadora, pasa a la siguiente diapositiva. Barra espaciadora, la siguiente diapositiva. Barra espaciadora, la siguiente diapositiva. Barra espaciadora y volvemos a la interfaz de programa porque ha acabado la presentación. Bien, como os habéis dado cuenta,
la transición entre diapositiva y diapositiva es demasiado cortante, es muy abrupta. Es decir, cambiar de una a otra sin ninguna transición. Salta una, salta otra, salta una, salta otra. Entonces, la gracia de estos programas es que te permiten crear transiciones entre diapositivas. Permitidme un consejo aquí, por supuesto podéis hacer lo que queráis y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero en este tipo de presentaciones menos siempre es más. Es decir, cuidado con las transiciones, cuidado con los efectos. Podéis acabar con una presentación que sea dificilísima de ver y en la cual la gente deje de prestar atención. Entonces, vamos a ver cómo se crean las transiciones entre diapositivas, que es como si dijéramos lo más básico dentro de Keynote. Bien, yo voy a seleccionar aquí mi primera diapositiva y si no selecciono, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, si no selecciono nada dentro de la diapositiva, así no, porque entonces tengo aquí el texto. Tiene que ser nada, es decir, no tengo nada seleccionado en mi diapositiva. Veis que en formato cambia, ya no tenemos bien seleccionado el texto. Ahora tenemos aquí, lógicamente, texto. Si no tengo nada, cambia la columna de formato y pone disposición de la diapositiva, que ya veremos lo que es. Pero de esta manera sabemos que no tenemos nada seleccionado. Le damos a animar y en el momento en que le damos a animar y no hay nada seleccionado, nos deja añadir un efecto de transición. Entonces vamos a añadir un efecto y veis aquí hay cantidad de efectos. Podéis previsualizarlo, por ejemplo, desplome. Le doy a ver, pum, y cae. Doblar página y así se dobla. Vamos a ver, barrido. Caída, ¿veis? Entrada, fundido en color. Bueno, pues hay de todo. Vamos a seleccionar desplome, que es la que teníamos, ahí, desplome. Una vez que se ha seleccionado desplome, hay dos cosas que tenéis que ver. Una es que en la columna de la izquierda tengo este triangulito en la esquina inferior derecha de color azul que me indica que esta diapositiva tiene asignada una transición. ¿Veis que en todas las demás no está? Aquí tengo asignada una transición y una vez que tengo asignada la transición, aquí en la columna de la derecha, si selecciono animar, puedo ver la transición, puedo cambiar la duración de la transición. Vamos a ponerla, por ejemplo, que dure 5 segundos, vamos a verlo. Mucho más lento, ¿veis? 5 segundos es a lo mejor demasiado. Pero bueno, puedo cambiar la duración de la transición. Vamos a dejarla en 2,5, a ver. Ahí, perfecto. Duración 2,50. Comenzar la transición al hacer clic o automáticamente. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Pues lo vais a ver ahora mismo. Si yo le doy a reproducir, veo mi primera diapositiva, igual que antes, y cuando le doy a la barra espaciadora, cae, es decir, aplica la transición y aparece la segunda diapositiva. Le voy a dar a la tecla escape, que la tecla escape sirve para salir del modo de presentación. Salgo del modo de presentación y voy a cambiar el hacer clic por automáticamente. Y le voy a decir que automáticamente me aplique la transición. Estoy en la diapositiva de abajo, tengo que estar en la primera, lógicamente. Voy a decirle que me la aplique automáticamente y que la aplique cuando lleve 2,50 segundos la diapositiva. ¿Qué pasa? Que ahora le doy a reproducir, sin tocar la barra espaciadora, veis que después de 2,50 segundos cae a la siguiente. ¿Por qué ha pasado a la tercera? Porque aquí no me he dado cuenta y veis que ya habíamos cambiado ahí automáticamente. Es decir, ahora automáticamente, sin esperar a que yo pulse nada, a los 2 segundos 50 va a haber un desplome, una transición de desplome y va a pasar a la diapositiva número 2. A mí, y esto es una decisión completamente personal, me gusta más que las transiciones sean al hacer clic, es decir, que sea yo la que tenga el poder de decidir en qué momento quiero pasar a la segunda diapositiva. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar otras transiciones a las 4 diapositivas que nos quedan, por ejemplo, esta segunda. Os vuelvo a repetir, tened en cuenta que no podéis tener seleccionado nada para poder aplicar una transición a la diapositiva. Vamos a añadir un efecto y vamos a decir, a ver, doblar página, pues este de doblar página.
doblar página, que sea durante 2 segundos, de arriba abajo o de abajo arriba. Va a quedar un poco raro de abajo arriba, pero bueno, ahí sí, pues de abajo arriba. Y que comience la transición al hacer clic. En la siguiente vamos a añadir un efecto, vamos a añadir el mismo y vamos a hacerlo de izquierda a derecha, por ejemplo, igual, 2 segundos. Aquí vamos a añadir un efecto, doblar página, de arriba abajo, 2 segundos en clic, y en el último añadir un efecto, doblar página, y vamos a hacerlo de derecha a izquierda y 2 segundos al hacer clic. Vamos a ponernos en la primera diapositiva y le damos a reproducir. Tenemos nuestra primera diapositiva. Como es al hacer clic, aplica la transición. Al hacer clic es hacer clic con el ratón o, lógicamente, pulsar la barra espaciadora. Pulso la barra espaciadora, aplica el efecto de desplome, que era el primero que teníamos, la primera transición. Nos aparece la segunda diapositiva. Pulso la barra espaciadora, aplica la transición. Tercera diapositiva, pulso la barra espaciadora, aplica la transición. Cuarta diapositiva, barra espaciadora. Y quinta diapositiva, barra espaciadora. Y se terminó la presentación. Como veis, es muy sencillo aplicar transiciones entre diapositivas. Que quede mejor o peor depende de vuestra pericia, de vuestro talento y de vuestro buen gusto. Lógicamente, como os he dicho antes, yo creo que menos es más, y las transiciones cuanto más sutiles y más iguales durante toda la presentación, mejor. Aún así, por supuesto, yo aprovecharía para jugar un poco y probar todas las transiciones, porque hay algunas que son muy chulas. Hay mucho más que aprender sobre Keynote hasta llegar a ser un maestro en todo esto. Se puede hacer presentaciones realmente asombrosas y vamos a continuar con ello en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado, un saludo y muchas gracias.